verdadera gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero la palabra. Quiero comenzar una serie enfocada en este profeta y quiero tratar de extraer algunas aplicaciones contemporáneas, considerando que Dios usó a los profetas para hablar en el tiempo antiguo, pero esto también nos prueba que Dios siempre ha hablado y nos prueba que Dios continúa hablando. Y cuando miramos la profecía podemos hacerlo con un doble enfoque. Número uno, podemos mirar hacia atrás y pensar en que lo que Dios habló se cumplió. Podemos ver que Dios habló y que lo que Dios habló se cumplió. Y por lo tanto podemos mirar hacia el futuro y entonces pensar que lo que Dios ha hablado se va a cumplir. Ahora, antes de ir a Jeremías, vamos a utilizar como base para toda esta serie del día martes el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1. Luego nos vamos inmediatamente a Jeremías. Le bajamos un poquito de sonido aquí. Dice Hebreos 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, luego ahora continúa el verso 2, ahora nos ha hablado por el Hijo para poder establecer la divinidad de Jesucristo, establecer la guianza, la revelación que Dios trae a través del Señor Jesucristo. Pero nos vamos a quedar con el verso 1 como base para establecer el fundamento de que Dios habló muchas veces en otros tiempos por medio de los profetas a los padres. Así que sabiendo que Dios habla, pero que hay un espacio de tiempo entre el momento en que Dios habla y cuando Dios vuelve a hablar, hay un espacio de tiempo, hay un silencio. Y en ese silencio no sabemos qué hacer muchas veces. Es como lo que mencionaba el día domingo. Mientras Dios no se manifiesta en nuestro mundo, mientras no hay milagros, mientras no hay una manifestación divina, entonces es el tiempo donde nosotros podemos comenzar a sentirnos dudosos sobre qué hacer, hacia dónde ir, cómo avanzar, porque no estamos viendo la intervención de Dios en nuestro mundo. Pero yo le mencionaba que Dios me hablaba acerca de que Él espera que nosotros intervengamos, que nosotros nos metamos, nos introduzcamos en su mundo, en el mundo espiritual. Así que una de las formas en las que Dios se manifiesta es a través de la guianza, a través de la revelación, a través de hablar. Así que vamos a Jeremías capítulo 1 y versículo 1. Y ahí la palabra de Dios dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Esto nos establece la cantidad de años. Yo voy a buscar sobre esto para poder ver cuánto duró el ministerio de Jeremías, porque eso es lo que nos está diciendo ahí. Pero habría que ir a profundizar un poco y examinar cuántos años reinó Josías, luego cuántos años reinó Joacim, y entonces sacar la cuenta del ministerio del profeta Jeremías. Pero quiero enfocarme esta noche en 3 o 4 aspectos importantes del capítulo 1. Próximo martes vamos a ver el capítulo 2. Así que me detengo en el verso 4 y verso 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este verso es utilizado en muchas ocasiones para sostener la predestinación.
Cuando la palabra de Dios menciona aquí que Dios ya conocía al profeta aún antes de que fuera formado en el vientre, que Dios lo santificó, lo consagró, lo apartó y lo colocó en el ministerio como un profeta, esto se generaliza de una manera errónea. Porque lo que tenemos que entender aquí en el verso 4 y verso 5 es que sí existe una predestinación personal, de acuerdo al llamado o el propósito que Dios tiene. Pero no podemos ocupar este texto para decir que existe una predestinación general y que es una predestinación para salvación. Porque este texto se utiliza por la corriente calvinista, las iglesias que sostienen que ya Dios ya tiene escogido los que van a ser salvos, Dios ya tiene escogido los que van a estar condenados y eso no se puede cambiar. Entonces se utiliza este verso. Pero usted tiene que tener este entendimiento. Este verso está dedicado específicamente a Jeremías, a nadie más. Es a Jeremías a quien Dios estableció en este tiempo. Dios lo llamó, lo consagró, lo apartó. Dios lo eligió desde antes de que naciera y lo estableció como un profeta. Bajo este enfoque también hay que entender que hubieron otros hombres de Dios que nacieron con un propósito divino. Por ejemplo, Sansón. Cuando Sansón nació, Dios le reveló a sus padres de que él tenía que ser nazareo, o sea, consagrado a Dios, tenía que ser santo. Y que la misión o el llamado que Dios le había dado a Sansón era que él había de comenzar a libertar al pueblo de los filisteos. Entonces Sansón nació con un llamado. Sansón nació predestinado. Sansón nació con una elección definitiva o definida por Dios aún desde antes de que naciera. Y lo mismo puede decirse con respecto a Samuel. Ana oraba por un hijo, pero Ana hizo un pacto con Dios y le dijo: si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Y la mujer cumplió su pacto, lo entregó, lo consagró. Y entonces Dios usó a Samuel como un profeta, Dios usó a Samuel como un juez, como un gran líder. Y Dios, a través de Samuel, ministró, gobernó al pueblo de Israel. Entonces hay que entender que Dios se revela, Dios llama de una manera personal, y lo que podemos aplicar en esto es que cada uno de nosotros tiene un llamado individual. Pero no tenemos que tomar esta base como una forma de apoyar la predestinación, porque no está hablando aquí de predestinación en términos generales, ni tampoco está hablando de predestinación para salvación. Está hablando acerca de llamado ministerial. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así que no está hablando de predestinación personal, no está hablando de predestinación general, no está hablando de predestinación general, sino de una predestinación personal. No está hablando de predestinación para salvación, sino que está hablando de predestinación para el ministerio. Verso 1 al 6, capítulo 1, verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y esto nos revela la incapacidad humana. Esto nos revela que cuando Dios ha llamado a un ser humano, generalmente siempre se da este fenómeno. Mire, hay gente que se mete en el ministerio y Dios no los ha llamado. Y generalmente las personas que Dios llama tienen el temor de entrar en el ministerio porque se sienten incapaces. Es bien raro que Dios llame a alguien y que esa persona a quien Dios llame le diga: Señor, estaba esperando que me llamaras. Lo normal es que cuando Dios llama a alguien, la persona comience a considerar sus dudas, comience a considerar su edad, si es que está muy joven, si es que está muy viejo, comience a considerar su capacidad económica, si es que no tiene muchos recursos o si tiene muchos y le estorban, comience a considerar su educación, su trasfondo. Y usted lo puede ver, por ejemplo, lo mismo le dijo Moisés al Señor. Recuerda, soy tartamudo, le dijo al Señor, cuando el Señor lo mandó a Egipto. También lo mismo sucedió con Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón cuando Dios lo llamó? Le dijo: Señor, le dijo, yo soy el menor de una familia pequeña, de una tribu bien pequeña, y somos pobres, y no tenemos recursos. Entonces lo que podemos ver aquí es que cuando Dios llama a alguien, generalmente se revela la incapacidad humana. Y esto sí es en términos generales. El apóstol Pablo dice de que Dios ha depositado un tesoro en vasos de barro, para que la gloria sea de Dios. Entonces Dios siempre quiere recibir la gloria. Y es más, Dios siempre merece recibir la gloria.
Y por eso Él va a usar personas incapaces. Por eso es que el llamado, hermanos, y el ministerio no depende de nuestra habilidad, sino que depende de Dios. Y en ese sentido tenemos que aprender a ser atrevidos, como Dios trata con Jeremías. Tenemos que aprender a ser audaces, sabiendo es que no depende de nosotros. No es por nosotros, no es por nuestra habilidad, nuestra capacidad, sino que es porque Dios ha decidido confiar en nosotros y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Entonces esto tiene que ser recibido. No veamos esta serie que voy comenzando esta noche como un montón de información histórica. Veámoslo como principios prácticos que podemos aplicar en nuestro corazón. Si Dios lo ha llamado a usted a hacer algo, Dios lo va a capacitar. Porque nuestra competencia, nuestra capacidad depende de Dios, no de nosotros. Entonces lo único que usted tiene que hacer es dejar de estorbar a Dios con su incapacidad y dejar que Dios fluya en usted con su poder. Amén. Entonces es importante el reconocer y estar consciente. Somos incapaces, no podemos. Yo creo que le he mencionado a usted, yo jamás habría pensado que habría de estar delante de la gente y que sería para mí normal hablar en público, porque la primera vez que yo tomé un micrófono yo creo que estaba en tercer grado. Y yo creo que he mencionado esto y yo sentí que el micrófono me mordió la boca. Estaba tan nervioso ese día. Hablé acerca de una maestra que se iba del colegio, de la escuela, y entonces yo tenía que dar unas palabras, ¿verdad?, de despedida. Pero yo pasé todo nervioso, yo sentí que el micrófono, no sé, sentí como que había imán o algo. Fue horrible esa experiencia, no se me olvida. Entonces para mí, hermanos, el poder hablar en público es algo que aprendí en el Señor. Y si yo aprendí, también usted puede aprender. Así que deje de andar con cosas de que soy tímido, que a mí no me pasen a orar, que yo no puedo predicar, que yo no puedo enseñar. Porque lo que usted no puede hacer por su naturaleza, lo puede hacer por la naturaleza divina. Y eso es lo que tenemos que aprender a través del llamado de Jeremías. Verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Primer regañada que le da el Señor. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Qué tremenda declaración, hermano. Pero mire cómo comienza. El Señor está diciéndole al profeta y en esto hay una discrepancia de criterios, porque como las cosas antiguas son difíciles armarlas con certeza o investigarlas a ciencia cierta. Y algunos dicen de que Jeremías era un niño de unos 12, 14 años según nuestro lenguaje. Pero otros dicen que tenía como 29 años. Así que al final el asunto se queda como en la incógnita. Pero lo que sí no queda en incógnita es que no es cierto que independientemente de la edad que nosotros tengamos, cuando Dios nos manda a hacer algo, generalmente pensamos que no podemos. Dios llamó a Moisés y Moisés no era un niño. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó, porque 40 estuvo en Egipto y 40 estuvo en el desierto. Y a los 80 el pretexto de Moisés era, Señor, soy tartamudo. Yo no puedo hablar. Ahora, ¿cuál es su pretexto? ¿Que es un niño o que está muy viejo? ¿Cuál es su pretexto? ¿Que tiene mucho dinero y tiene muchas cosas que atender o que no tiene dinero? ¿Cuál es su pretexto? ¿Que no tiene educación o porque tiene mucha educación? ¿Por qué usted no sirve al Señor? ¿Por qué usted no se ha plantado en sembrar la palabra, en hacer evangelismo, en hacer discipulado? ¿Cuál es el pretexto que a usted lo detiene de cumplir esa inquietud que Dios ha puesto en su corazón? Porque probablemente Dios no lo ha llamado para ser profeta para las naciones, pero sí Dios lo ha llamado para el ministerio de la reconciliación. Lo ha llamado para que sea luz en las tinieblas. Amén. Lo ha llamado para que saque de las tinieblas a algunos.
Y eso requiere un trabajo, requiere una dedicación, una disposición. Pero lo que siempre detiene la obra de Dios es que nosotros decimos, no puedo, no podemos. Y está bien que reconozcamos que no podemos. Al fin y al cabo Dios ya lo sabe. Lo que nosotros tenemos que hacer es saber que sí podemos con su poder. Porque eso también Dios lo sabe. Y nosotros somos los que tenemos que alinearnos con los pensamientos de Dios. Dios le dice dos cosas a Jeremías. Número uno, no digas soy un niño. Eso significa no me hables de tu incapacidad. Hermanos, cuando hablamos del ministerio, no le venga a Dios con su incapacidad, porque si Dios da la visión, Él va a dar la provisión. Eso significa que si Dios me da una tarea, Él me va a dar los recursos para que yo termine la tarea. Dios no me va a mandar a la guerra y me va a mandar a que yo me consiga mis armas, mis municiones y mi uniforme, y que yo determine quiénes van a estar conmigo en el ejército. Si es su guerra, Él tiene que proveer las armas, y Él ya lo ha hecho. Él ya proveyó la ayuda, el respaldo, los recursos, porque es su guerra. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie fue jamás soldado a sus propias expensas. O sea, a nadie se le ocurre decir, yo voy a ir a defender este país y vamos a limpiar este país, de esta nación, de esta lacra de delincuentes y ahorita vámonos. No, si nadie los ha mandado. No se puede agarrar por sí mismo la autoridad o atribuirse una autoridad. Pero cuando Dios nos la da, hermano, ahí sí hay que pararnos firmes. Hay que entender que Dios está estableciendo. Y le decía, mire qué tremenda declaración, porque después de que Dios le dice a Jeremías, no me digas que eres un niño, y la segunda instrucción, no tengas temor delante de ellos, el Señor le dice, este día yo te pongo sobre naciones, este día yo te pongo sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y esto, hermanos, si lo leemos así superficialmente, da la idea como que está demasiado grande este asunto. Porque una cosa es que yo sea pastor de esta congregación, otra cosa es que yo sea pastor de esta ciudad, otra cosa es que yo sea pastor de esta nación, y otra cosa es que yo sea pastor en muchas naciones. ¿Me entiende? Son diferentes círculos. Y el Señor no le está diciendo a Jeremías, mira que yo te pongo como profeta sobre mi pueblo que está en Jerusalén. No, le dice que lo pone por profeta a las naciones. Eso significa que él tiene un llamado y va a tener el respaldo de Dios para hablar sobre las cosas por venir a las naciones. Y esto es algo poderoso cuando consideramos que aunque nosotros muchas veces entramos en etapas de duda sobre la realidad de Dios, la existencia, sus manifestaciones, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y lo que Dios ha hablado se ha cumplido. Y si se ha cumplido lo que Dios ha hablado, podemos estar seguros que lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Todas las cosas que Jesús habló en Mateo 24, Mateo 25, que no se han cumplido, se van a cumplir. Y nosotros tenemos que caminar en la expectativa de ese cumplimiento. Tenemos que vivir en la expectativa, en obediencia a la palabra y esperando que Dios haga lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Ahora, esta es la vida de fe de una manera personal. Jeremías, independientemente de la edad que él tenía que obedecer a Dios. Dios lo llama, tiene una experiencia espiritual. Dice que Dios le tocó la boca. A Isaías lo que Dios hace es que le pone un carbón encendido en sus labios. Y le purifica su boca. Algo muy importante, hermano, porque nuestra boca tiene que ser purificada. Yo creo que muchos cristianos no tienen esa conciencia de santidad, de entender lo que sale de su boca es importante. Tiene que tener cuidado. La palabra dice de que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida. La instrucción bíblica es que lo que nosotros hablamos tiene que ser con gracia, sazonado con sal. El Señor Jesús dijo que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Imagine que el Señor esta noche le sacara la lista de todas las palabras ociosas que han salido de su boca. Y le saca un gran cuaderno, una gran libreta como la de aquellas señoras que cobran la quincena y el mes, ¿verdad? En las fábricas. Y le comienza a sacar, mira, tal día dijiste todas estas, mira, 78. Y cada día tras día. Este día te sobrepasaste, mira, 242, mira. Este día dijiste poquita, mira, solo 8. Y le va sacando al Señor a uno toda la lista. Porque Jesús dijo que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Yo creo que es importante renovar nuestra mente y entender, tenemos que cuidar nuestro hablar. Y esto Dios se lo revela al profeta cuando él
toca su boca, él tiene esa experiencia y es una experiencia donde Dios quiere respaldarlo porque Dios le dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea que esa experiencia espiritual tenía un solo propósito, que Jeremías viera que él tenía el respaldo para hacer lo que tenía que hacer. Y en este punto, hermano, llega una etapa en nuestra vida donde en nuestro caminar de fe, en nuestro seguir al Señor, llegamos a colocarnos, llegamos a pararnos en la posición donde entendemos, Dios me ha puesto aquí, Dios me va a sostener, Dios me va a ayudar, Dios va a ser mi proveedor, Él va a ser mi ayudador, Él va a ser mi respaldo. Él va a ser el que ejecute a través de mi vida su voluntad. Lo que yo tengo que hacer es pararme y estar firme. Lo que yo tengo que hacer es caminar en base a la obediencia o en obediencia a la palabra que yo reciba de parte de Dios. A veces Dios nos dice que esperemos. A veces Dios nos dice que nos movamos. El asunto es saber oír la guianza de Dios. El asunto es saber si tenemos que actuar o si tenemos que esperar. Tenemos que saber, como dice la palabra, que hay tiempo para todo. Hay tiempo para orar, hay tiempo para poder plantar, hay tiempo para recoger la cosecha, hay tiempo para ir, hay tiempo para descansar. Entonces hay que entender los tiempos, buscar de Dios la guianza para saber qué hacer. Y entonces alinearnos con el propósito de Dios, que generalmente, hermano, siempre va a ser bien grande. Nosotros tenemos muchos problemas para poder alinearnos con el Evangelio, y es que nosotros medimos el Evangelio desde nuestra perspectiva humana. Y Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar desde la perspectiva divina. Por ejemplo, Dios puso a Israel como la semilla del reino en el Antiguo Testamento. Les dio leyes, Él los bendecía, los prosperaba, los respaldaba, pero Israel no entendió que ellos habían sido puestos para salvación a todas las naciones de la tierra y pensaron que solamente ellos eran el pueblo escogido. Y hasta el día de hoy ellos creen que ellos solamente son ellos, y por eso ellos consideraban perros a los gentiles. Ellos consideraban indignos a las demás naciones porque consideraban que ellos eran los escogidos, los descendientes de Abraham, y no había nadie más. Tenían una forma bien corta de ver el plan de Dios. De igual manera nosotros tenemos una forma bien corta de ver la prosperidad que Dios tiene para nosotros, el llamado que Dios tiene para nosotros. Y el Señor dice de que si nosotros clamamos, dice que Él nos va a responder con tremendas cosas. Y dice que Él nos puede responder con cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Mire, yo creo que el Señor quiere que nosotros ensanchemos nuestra mentalidad a través de la palabra. Y por eso Él nos revela cosas como esta: mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, mis caminos son más elevados que sus caminos. Entonces uno puede llegar a la conclusión, realmente, desde mi punto de vista humano, voy a tener una visión corta, voy a tener un alcance bien limitado, voy a tener poco tiempo, poca capacidad, pero conectado al Señor y dependiendo de Dios, bajo su unción y su respaldo, hay cosas grandes que podemos hacer. Incluso Jesús dijo, y es que esto es lo maravilloso de la palabra, hermano, que hay una serie de revelaciones escondidas en la Biblia. Cuando Jesús fue preguntado por los discípulos de que por qué no habían podido echar fuera el demonio, Jesús les dijo de que era por su poca fe. Y luego les dice, porque si tienen un poco de fe, como un grano de mostaza, nada os será imposible. Y esa frase, hermano, revela cosas grandes. O sea que está diciendo que si usted puede creer, grandes cosas pueden suceder en su vida. Entonces, como el problema nuestro es creer, nuestra incredulidad limita la obra de Dios. Nuestra incredulidad, nuestra duda detiene la manifestación del poder de Dios. Si tan solo pudiéramos creer, hermano, veríamos cosas más grandes. Dios puede hacer cosas más grandes de las que nosotros podemos creer, pero Él obra de acuerdo a nuestro creer. Y por eso Jesús en varias ocasiones le dijo a la gente, conforme a tu fe sea hecho. Ahora le repito, yo creo que Dios quiere que nosotros ensanchemos nuestra visión, nuestro entendimiento espiritual. Y por eso Él revela en su palabra
cosas como esta otra, aparte de que nada nos será imposible, esto de que a Jeremías lo puso para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Dios declara cosas tremendas como por ejemplo que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es poderoso. Él puede hacer cosas más grandes que las que yo entiendo. Él puede hacer cosas más grandes que las que yo le pido. Y entonces yo tomo esa palabra y recientemente la he tomado y estoy aplicándola de esta manera. Padre, yo sé que tú vas a hacer cosas más grandes que las que yo te pido. Así que estoy comenzando a caminar en otro nivel. Porque estoy comenzando a creerle a Dios por lo que le pido, pero sé que Él ha determinado hacer las cosas más allá de lo que le pido. Y eso me va a hacer subir a mí a otro nivel. Y cuando yo suba a ese nivel de experiencia, como ya me voy a dar cuenta que Dios hace cosas más grandes que las que yo le pido, voy a aprender a pedir por cosas más grandes. Y siempre Dios se va a exceder, porque siempre hará cosas más grandes que las que yo le pido. Entonces tal parece que Dios quiere animarnos, hermano. El día domingo le dije, el diablo tiene la virtud de la perseverancia, aunque está derrotado, él sigue luchando. A los cristianos Dios los ha hecho vencedores y aunque tenemos victoria, algunos ya están derrotados. Algo tiene que cambiar en nuestra mente. Y eso es la renovación de nuestra mente que se ejecuta con la palabra. Así que Dios trata con Jeremías y le dice, no me estés diciendo que eres un niño, no me hables de tu incapacidad. Y Dios le dice, no temas, no tengas temor. Dios habló en varias ocasiones a sus líderes sobre esto. Y esa instrucción de no temer, hermanos, es una instrucción clave. El temor paraliza. El temor es una fuerza contraria a la fe. El temor nos impide recibir. El temor nos impide avanzar. No sé si usted ha pasado por esta experiencia, pero en lo natural, cuando usted tiene temor, su cuerpo puede entrar en un estado de shock que se queda inmóvil. Y usted quiere correr y no puede correr. No sé si ha tenido experiencias donde el temor ha sido pero tan terrible que tal parece que como que lo envolvieran y lo dejaran congelado y usted no puede hacer nada. Pero espiritualmente es aún peor, porque el temor nos impide avanzar, el temor nos impide conquistar lo que Dios ya proveyó para nosotros. El temor nos roba la provisión de Dios. Dios le dijo a Josué que se esforzara y que no tuviera temor. Jesús le dijo a muchas personas, no temas. Y aquí Dios le está diciendo a Jeremías, no temas. Así que usted tómelo para usted. Dios quiere un pueblo que no camine en temor, sino que camine en confianza. Ahora, ¿cuál es la base de la confianza? Que Él es nuestro respaldo. De nuevo voy sobre la declaración del verso 10. Te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso se lee en unos segundos. Pero lo que está diciendo es que este hombre va a tener el respaldo divino para que lo que salga de su boca sea ejecutado. Y si él maldice una nación, por la inspiración y la guianza divina, esa nación va a ser maldita. Si él bendice a una nación y habla de prosperidad, de respaldo, de victoria, porque lo está haciendo bajo la unción y la guianza de Dios, esa nación va a ser bendita. Dios le está diciendo, te estoy poniendo como mi vocero. Dios le está diciendo a Jeremías, te estoy colocando en la posición de autoridad, eres mi representante. Y este día yo te pongo en autoridad sobre naciones. Hermano, un gran privilegio, una gran responsabilidad. Y con este entendimiento vamos a entrar a todo el resto del libro de Jeremías. Porque mi intención es, este martes comenzamos esta serie. Próximo martes vamos a aprender por qué vino juicio sobre el pueblo de Israel. Y lo vamos a aplicar contemporáneamente y entender esto. Hay un juicio que viene sobre la iglesia. Jesús dijo, o la Biblia dice, que el juicio tiene que comenzar primero por la casa. Y si el juicio comienza primero por la casa, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dice la palabra. Y ahí vamos a aprender por qué es que viene juicio y por qué es que ya hay algunos creyentes que están bajo maldición. Porque están atados a pecado. Porque hay desobediencia. Pero eso es del próximo martes. Entonces Dios le da a Jeremías la autoridad para hablar. Le da su respaldo. Le coloca en la posición de hablar bendición, de hablar maldición, de destruir,
de bendecir a las naciones. Verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora, esto es simbólico y es necesario saber que toda la Biblia está escrita con un lenguaje simbólico, con un lenguaje cultural, con un lenguaje adecuado a las circunstancias. Y la razón por la cual Dios le presenta a Jeremías una vara de almendro es porque la vara de almendro viene a hacer o a representar el florecer de las plantas de acuerdo a la condición en la que vivían los judíos y en la cultura judía. Viene una palabra de parte de Dios y Dios le da una visión. Y en la visión lo que Dios mira, en la visión lo que Jeremías mira es una vara de almendro que tiene flores. Y esa es toda la visión. Ahora, la visión en sí misma no tiene valor, no tiene significado, hasta que Dios nos revela el significado. Ahora aquí, paréntesis, es importante que si usted tiene un sueño, no ande por ahí, hermano, desvelándose, queriendo averiguar el significado del sueño, ni mucho menos me venga a preguntar a mí, porque no soy José. Pregúntele a Dios, porque si el sueño vino de Dios, Él le va a dar la revelación. Cierre paréntesis. Ok, entonces a Jeremías Dios le muestra una vara de almendro. Y ahí están las flores. Y entonces le pregunta el Señor: ¿y qué es lo que miras? Una vara de almendro. Y como que fuera algo simple, como que si fuera el Creador jugando con su criatura, como que es usted jugando con el gatito, agarrándole las patas y dándole vuelta. Bien has visto, le dice el Señor, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Y qué tiene que ver que Dios apresure su palabra para ponerla por obra con la vara de almendro? Aquí es donde viene la expresión cultural y lo que tiene significado cuando entendemos el ambiente en que ellos vivían. El almendro era de las primeras plantas que florecían en enero, a diferencia de las demás plantas que se tardaban en florecer. Entonces, el hecho de que el almendro se apresure a florear es un simbolismo de que Dios se apresura con su palabra para que la palabra produzca resultado. Y de ahí es donde surge la decisión de Dios de mostrarle una vara de almendro. Pero luego la conecta y le explica que lo que significa esa vara de almendro es que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Ahora, la versión inglesa lo que dice es: yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla prontamente. De cualquier manera que se traduzca el verso 12, lo que Dios está diciéndole a Jeremías es: este día yo te coloco en autoridad para que seas mi representante. Este día yo te invisto de autoridad. Este día yo te santifico o te coloco, ya había sido santificado, te coloco como profeta a las naciones y tienes la capacidad y el respaldo para edificar, arrancar, destruir, bendecir, porque tú vas a obrar con mi poder. Y lo primero que tienes que saber es que yo voy a estar pendiente de que mi palabra se cumpla. Hermano, lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: tú no tendrás que preocuparte, porque yo lo voy a hacer. Hermano, y esta es una forma en la cual nosotros podemos caminar en las promesas de Dios. Usted no puede hacer que las promesas de Dios sucedan. No, Dios es el que prometió y Él va a cumplir su palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar en fe para poder recibir la promesa. Pero usted no causa que se produzca el resultado. Usted no se esfuerza para causar que la promesa se manifieste. No, es Dios quien va a cumplir su palabra. Ahora, cuando nosotros caminamos con ese entendimiento, esto nos puede meter a otro nivel espiritual, hermano. Porque cada vez que usted lea la Biblia y usted encuentra promesas, y por cierto, en el Nuevo Testamento dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo, entonces usted encuentra una palabra y tiene que conectarla con esta declaración de Dios. Dios ha dicho que Él va a cumplir esta palabra. Dios ha dicho que Él va a vigilar sobre esta palabra para que se cumpla. Y Él le presentó
a Jeremías el almendro, dándole a entender de que así como el almendro es el primero en florecer, Dios va a efectuar que la palabra se cumpla prontamente, aunque a nosotros nos parezca que Dios está tardando. Pero esto nos puede llevar a otro nivel de confianza. La próxima vez que usted encuentre una promesa en la Biblia, conéctela con este texto y sepa que Dios está vigilando su palabra para ponerla por obra. La próxima vez que usted encuentre una palabra de Dios para su vida, sepa que Dios no ha olvidado su palabra. Sepa que Él está vigilando su palabra y Él se va a encargar de cumplirla. Y eso lo va a levantar a usted a otro nivel de bendición. Amén. Ahora, en el verso 13 dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez. O sea, Dios comienza a hablar con Jeremías, lo establece en el ministerio, le ofrece su respaldo, lo establece en la autoridad, le da un entendimiento del gran llamado que tiene, profeta a las naciones, un ministerio que muy pocos han tenido, porque hubieron profetas solamente para Israel. Pero este hombre tuvo un llamado para poder profetizar a una gran cantidad de naciones. Ahora, Dios se comienza a revelar, le da la primera base, que es que no se justifique con su incapacidad, que no tenga temor por lo que va a enfrentar, y luego comienza la revelación de que primero va a poder caminar en confianza, porque es Dios quien se va a encargar de cumplir la palabra. Y segundo, es Dios quien revela las cosas por venir, los juicios. Verso 13. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y es lo que vamos a estar examinando a lo largo del libro de Jeremías. Esta profecía, al igual que muchas otras, tiene un doble cumplimiento. No solamente se le está advirtiendo a Jeremías, que según comenzamos a leer en los primeros versículos, comenzó a profetizar en los tiempos en que Josías era rey. Y él continuó profetizando en el tiempo en que Joacim, hijo de Josías, era rey. O sea, no estaban cautivos todavía. Pero el Señor le revela al profeta que viene juicio, viene destrucción. Y sucedió. Pero como le dije, esta palabra profética y muchas otras más tienen doble cumplimiento. Así que también nos habla del futuro que tendrá Israel cuando van a ser perseguidos, y literalmente se va a dar esto, que del norte se va a levantar un enemigo sobre Israel. Esto es profético con respecto a la gran tribulación. Y entonces dice aquí que el Señor va a llamar a las familias de los reinos y van a venir y van a poner su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Es específica la revelación. Juicio sobre Israel. Una vez más, ya sucedió años después del rey Joacim. Sucedió años después, cuando ellos fueron llevados cautivos. Pero el doble cumplimiento hace falta que se dé en la gran tribulación. Y sabe, hoy más que nunca la gente está llegando a entender que Israel está como en el centro del huracán, el ojo del huracán. Israel es como el reloj de Dios. Lo que pasa en Israel, hermanos, es importante con respecto a lo profético. El mundo se está levantando en contra de Israel. Estados Unidos está abandonando el apoyo que por años le ha dado a Israel. Y las cosas están cambiando en el Medio Oriente y siempre la intención es destruir a Israel. Nosotros ya podíamos haberlo sabido porque está escrito. Pero ahora lo sabemos por las noticias y lo vemos en la palabra. Hablaba con una persona en este viaje y él me sacó la plática acerca de que qué pensaba del libro de Apocalipsis. Me encanta el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué me dice? Porque en el libro de Apocalipsis, le digo yo, encontramos un montón de revelación de las cosas que hay por venir. Y comencé a evangelizarlo, comencé a aprovechar para hablarle acerca de Israel, las cosas que están sucediendo. Y él se mostró muy interesado. Y entonces yo llegué a un punto donde le dije, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente ignora las profecías de la Biblia
porque piensan que estamos locos los evangélicos, le dije, y la gente ignora que Israel es clave en el desarrollo de todo lo que sucede en el mundo. Y me sorprendió su pregunta, porque me dijo, no me dijo, ya no me dijo. ¿Cómo que ya no? Mire, me dijo, gente no cristiana está ahora creyendo que lo que los evangélicos dicen con respecto a eso de Israel y con respecto a las profecías es verdad, me dijo. Hay un libro que es un bestseller en Nueva York que se llama Los Rumores, me dijo. Y está basado en lo que los pastores predican con respecto a las profecías y con todas estas cosas de los acontecimientos de los últimos tiempos, la inmoralidad, las guerras y todo lo que se está dando, pero se está sustentando con textos de la Biblia, me dice. Así que este libro, que es un bestseller y que se llama Los Rumores, se basa en lo que los pastores están predicando, me dice. Así que yo diría, me dice, de que ya la gente ya no está pensando que ustedes están locos, me dijo, porque estaba hablando con alguien que no era cristiano. Ya la gente ha dejado de pensar, me dijo, que ustedes están locos. La gente ha comenzado a sospechar que los rumores son verdaderos. Y es que no son rumores, hermano, es la revelación del Dios de los cielos. Y cuando vemos la palabra profética con ese entendimiento, es Dios quien ha hablado. Y Dios dice que Él se va a encargar de apresurar su palabra para que se cumpla. Podemos estar seguros de que se va a cumplir. Pero número 2, la segunda vez que Dios habla a Jeremías, lo que le revela es que Dios conoce los tiempos y que viene juicio. La olla hirviendo revela juicio. Y el Señor le dice, del norte se va a soltar el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Entonces habla de destrucción, habla del periodo de la gran tribulación. Así que la olla hirviendo es un símbolo del juicio divino, viene del norte porque Dios sabe todas las cosas. Es un juicio contra Jerusalén, literalmente en este tiempo en que Jeremías está vivo. Es un juicio contra Israel proféticamente en el tiempo de la gran tribulación, pero también hay un juicio sobre la iglesia, porque Dios no va a dejar sin juzgar a su pueblo. Porque si nosotros, termino con esto, si nosotros somos los obreros a quienes se nos ha confiado la viña, que los malos obreros no cuidaron, y los malos obreros son los israelitas, si nosotros no damos el fruto que ellos tenían que haberle dado a su dueño, también nosotros vamos a enfrentar las mismas consecuencias. Jesús enseñó sobre eso, que iba a castigar a los obreros malvados. La viña se las iba a dar a otros labradores que le rindieran al dueño los frutos a su tiempo. Se lo compruebo de otra manera. Pablo dice que Israel es el verdadero olivo y que Dios arrancó algunas ramas. Y nosotros éramos olivo silvestre. No podíamos producir aceite. Pero dice que Dios nos ha injertado en el verdadero olivo. Y entonces aclara el apóstol que Israel por su incredulidad fue desgajado, fue arrancado por su desobediencia. Entonces el apóstol Pablo termina este enfoque diciendo, por lo tanto tú teme, no te ensoberbezcas. O sea, no se sienta confiado, no se sienta apoyado en su carne, en sus obras, porque si el verdadero olivo, si las ramas del verdadero olivo fueron arrancadas para que nosotros fuéramos colocados ahí, nosotros que hemos sido injertados podemos volver a ser arrancados. Entonces Pablo trae con esto una revelación y una advertencia a la iglesia. Y por eso es importante enfocarnos. Capítulo 1 de Jeremías es el llamado como profeta. Capítulo 1 de Jeremías nos muestra que Dios se encarga de cumplir la palabra. Capítulo 1 de Jeremías nos muestra que Dios conoce los juicios que vienen. Pero a nosotros nos corresponde estar atentos y con la ayuda del Espíritu Santo aplicar esto en nuestra vida y tener un discernimiento de las cosas en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Verso 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. La razón del juicio es la maldad del pueblo de Dios. Pregunto, ¿tendrá razón para juzgar Dios a la iglesia? Respuesta, sí. Hay pecado dentro de la iglesia. Así como dentro de Israel había un montón de pecado, hay un montón de pecado
dentro de la iglesia. Y por eso Dios va a traer juicio sobre la iglesia. Va a separar, va a zarandear, va a seleccionar. Verso 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandes. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios le advierte que va a haber oposición, Dios le ordena que no tenga temor, Dios le asegura la victoria. Hermano, qué bendición poder quedar cubiertos bajo la guianza y el respaldo de Dios. Qué bendición poder tener el apoyo de Dios. Qué bendición y qué privilegio poder ser un ministro, ser un portador, ser un vocero del mensaje que vino del cielo. Y entender y tener discernimiento sobre las cosas que suceden. Porque nosotros podemos estar plantados, caminando sin temor, sabiendo que nuestra vida está escondida en el Señor. Amén. Oramos, próximo martes continuamos con el capítulo 2. Padre, te damos las gracias por la vida, reconocemos tu gran bondad, reconocemos tu misericordia, reconocemos tu paciencia. Y Padre, al final de este capítulo llegamos al entendimiento, juicio viene sobre tu pueblo por causa del pecado. Y es tiempo para tu iglesia para escaparse. Es tiempo para tu iglesia para renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. Es tiempo para la iglesia para limpiarse. Es tiempo de despojarse de todo pecado y todo peso, a fin de poder continuar corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Padre, a través de tu palabra y por tu espíritu, habla a esta iglesia de manera que podamos estar preparados y de manera que podamos caminar capacitados por tu espíritu para poder hacer tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Padre, asimismo, en el nombre de Jesús te adoramos. Señor, dedicamos para tu obra